Muchas gracias. Paco salió con su moto de su casa en Bujalance, en Córdoba, y tomó la carretera hacia Montoro. Una vez allí, cogió la Nacional 420. Siempre le había gustado ese recorrido, a través de la Sierra de Cardeña, en dirección a Puerto Llano. Era un sábado de junio y hacía calor. Cerca de Azuel paró a estirar las piernas y tomó un zumo en un bar de carretera. Luego continuó sintiendo el aire cálido y la velocidad, cambiando marchas, sintiendo el motor. Entró en la provincia de Ciudad Real y cuando se acercaba a Fuencaliente, el asfalto le traicionó con 2 baches criminales. El primero le zarandeó, con el segundo perdió el control de la moto y salió volando. Se estrelló contra 2 señales de tráfico. Una le atravesó el costado derecho y le perforó el pulmón. La otra le seccionó la médula a la altura de la 7ª vértebra dorsal. Tumbado sobre unos matorrales, el joven motorista supo desde el primer momento qué es lo que le había sucedido. Del ombligo para abajo no notaba nada. En cambio, sentía un dolor insoportable que le recorría el pecho. No le costó darse cuenta de que tenía el brazo derecho partido y el hombro desencajado. Fíjense, durante 20 minutos, hasta que llegó la Guardia Civil, Paco se planteó seriamente si quería seguir viviendo. Tras el silencio y la estela de la muerte, llegaron muchos días y muchos meses y muchos años de lucha en una vida distinta. Entonces corría el año 2007. Señoría, un segundo. Ruego silencio, por favor. Continúe. Precisamente eso es lo que sintió Paco, silencio. Lo que le ocurrió a Paco permaneció en ese silencio. Permanece hoy en día en el silencio de las víctimas de tráfico. Señor ministro, en 2015 fallecieron 385 motoristas, 45 más que el año 2014, y 3.268 necesitaron hospitalización. Fíjese, 1 de cada 3 hospitalizados por accidentes de tráfico son motoristas. Pero las víctimas no son números. No son números porque no es fácil, porque todo cambia, porque víctimas somos todos. Somos víctimas los que se van y son víctimas los que se quedan. Porque cualquiera de nosotros, los que estamos aquí, podemos ser víctimas de un accidente de tráfico. Miren, aquel día de hace ya 10 años, los 2 agentes que llegaron al lugar en que estaba el accidente se conmovieron con la entereza de aquel joven que les preguntó, nada más llegar, si conservaba las 2 piernas. Mientras llamaban al helicóptero, que tardó otros 20 minutos en llegar, los propios agentes le confesaron a Paco que habían atendido a otros 4 accidentados en ese mismo punto en esa semana. Fíjense, el lunes, el miércoles y el viernes, 3 motoristas habían perdido la vida en ese mismo punto, en esos 2 baches, sin que nadie hubiese tomado ninguna medida al respecto. Cosas de este país. Lo arreglaron a raíz de mi accidente, explicaba Paco Salinas en su habitación del Hospital de Parapléjicos de Toledo, que fue su hogar durante 7 meses. Sobre la cama, pegadas en la pared, dispersas fotos de viajes, estampitas del Cristo del Gran Poder, de la Semana Santa de Bujalance y la camiseta de una carrera popular que le dedicó un amigo que decía «Los campeones sufren por vencer». Pues mire, señor ministro, estas son las cosas que debemos cambiar en este país. ¿Alguno de ustedes, de los que estamos hoy aquí, privaría a sus hijos de una información que tal vez pudiera salvarles la vida? Yo estoy segura de que no. En la Dirección General de Tráfico, señor ministro, tenemos los datos y tenemos un algoritmo de cálculo denominado INVIVE que identifica de manera inequívoca y objetiva cuáles son los tramos más peligrosos de nuestras carreteras en función de la velocidad. Y creo que deberíamos sentirnos orgullosos porque, por cierto, es una patente española pionera en Europa. Pues fíjese, actuemos de igual manera con las motos, actuemos de igual manera con los accidentes de moto, porque sabemos dónde han tenido lugar, sabemos cuáles son las causas que los produjeron. Por tanto, no tiene ningún sentido que se prive a 5 millones de motoristas en España de una información que puede salvarles la vida. Si una zona es especialmente peligrosa para motos, debemos señalizarla por todos los métodos posibles, por Internet, a través de los mapas de navegación y, por supuesto, señalizando la propia vía, señor ministro. Y no valen excusas, no valen excusas.
He escuchado muchas veces lo de que tenemos 166.000 kilómetros de vía, pero es que solamente 26.000 son de Fomento. Eso no sirve. Y le voy a decir por qué. Porque la Dirección General de Tráfico tiene la capacidad y debe de asumir también la responsabilidad de informar a los motoristas de cuáles son los tramos que les pueden costar la vida. Y esa información sí la tenemos a nivel del Estado y a nivel de la Dirección General de Tráfico. A Manuel Castilla, bombero de profesión, un guardarraíl le mutiló la pierna izquierda en un accidente de moto en el año 2000. Con la vida rehecha y con el coraje de quien recuerda, de quien se niega a olvidar, no puede evitar bajar la mirada cuando cuenta que 2 años después perdió a un amigo en la misma curva, donde él se cayó con la moto. La historia se repite, en los mismos lugares, a veces por casualidad o por mala suerte, pero la mayoría de las veces no es por casualidad y no es por mala suerte, señor ministro. Esta información debe divulgarse, esta información debe llegar cuanto antes para que el siguiente motorista que pase por la curva de Manuel no se juegue la vida. Ahora se acerca la Semana Santa, el buen tiempo, aumentan los desplazamientos en moto y en esta época incluso los propios hospitales se preparan para recibir a las víctimas de esta multitudinaria tragedia que son los accidentes de tráfico. Lo hemos asumido como una parte más de las operaciones salida y retorno, incluso como parte de las vacaciones. Y parece normal, cuando no tiene por qué serlo, cuando no lo es, porque las víctimas no son números. Los guardarraíles siguen siendo una trampa mortal para motoristas. Cada año se producen mutilaciones por guardarraíles en España y estamos hablando de historias y lesiones que tienen nombre y apellido, de Manuel Castilla, de Juan Cabrerizo, de Paco Salinas, José Fernando González, el ciclista paraolímpico Juanjo Méndez, por ejemplo. Y así, ¿hasta cuándo? Según el último estudio específico realizado para motos por la DGT, que, por cierto, señor ministro, es del año 2008, ahí es nada, desde entonces no se ha vuelto a hacer absolutamente ningún estudio en tráfico específico para motos, más de la mitad de los fallecidos ocurre por salidas de vía. Y fíjese, de la mitad de esos fallecidos, la mitad ocurren por un impacto contra un guardarraíl. La lucha de numerosas asociaciones de motoristas que hoy nos acompañan en el Congreso, que están hoy en la tribuna, aprovecho para saludaros y dar las gracias por acompañarnos hoy aquí. Nos acompañan Juan Manuel Reyes, Miguel Ángel Serna, de Mutua Motera. Encantada de que estéis acompañándonos. Nos acompañan Esdor, con José María Riaño y Pedro Díaz del Río. Nos acompaña la Asociación de Motoristas Ángeles Verdes, con Begoña González Rentero, José Antonio Rego, Domingo Tena. Nos acompaña también la Unión Internacional de Defensa del Motorista, con Juan Carlos Toribio. Muchas gracias por estar aquí también. Nos acompaña también José María Barona, del Real Club de España, y nos acompaña Andrés Pérez, de la Real Federación Motociclista Española. Yo creo que, señor ministro, la representación que tenemos hoy aquí le dice claramente el interés que hay por resolver este tema. Creo que tenemos que trabajar todos juntos para que el problema de los guardarraíles realmente empiece a ser algo del pasado. Mire, yo lo entiendo, señor ministro. Yo entiendo que usted dirá que 166.000 kilómetros de vía supone un desembolso tremendo para el presupuesto y que es imposible cambiarlo todo. Pero cambiemos aquellas zonas que son más peligrosas. Tenemos la información y usted tiene a los expertos con este programa InVive que puede salvar muchas vidas. Hagámoslo, porque debemos actuar cuanto antes en esa curva de Manuel para que nadie vuelva a dejarse la vida en ella. Y eso sí que es presupuestariamente viable, señor ministro. Claro que lo es. Y no solamente eso, sino que tenemos que empezar ya para que no cueste más tiempo y tampoco cuesten más vidas. Con estos datos de los tramos más peligrosos debemos de empezar a actuar de inmediato. No podemos esperar un día más. Y aunque mi interpelación va dirigida a usted, señor ministro, al señor Zoido, también quería dirigirme, aunque no está nadie más del Gobierno, pero quería dirigirme también a varios ministros más, porque la seguridad vial es algo integral, es algo que realmente es integral y tenemos que hacer entre todos. Me dirijo también al señor de la Serna, como su responsabilidad en carreteras, al señor Catalá, que tiene pendiente modificar el Código Penal para que el hecho de que una persona que se da a la fuga hoy en día en un accidente, si el fallecido ha muerto,
no se considera que ha omitido el deber de socorro. Eso no tiene hoy en día nuestro Código Penal ningún sentido y eso es necesario que lo cambiemos, señor ministro. Eso es muy importante que lo cambiemos. Y esto va por Ana González, sí, va por ella, que perdió a su marido, que fue atropellado en un accidente de bicicleta. Va por ella y por mi compromiso con ella, por la memoria de su marido y, sobre todo, porque las víctimas no son números. Y, por supuesto, claro que sí, quiero dirigirme al señor Montoro, que tampoco está aquí, y a sus presupuestos. Y quiero dirigirme a él porque me gustaría preguntarle, y que usted se lo preguntara cuando debatan presupuestos, señor Zoido, ¿cuál es el valor de una vida? ¿O cuál es el de una muerte que puede evitarse? Mire, en 2016 los accidentes de tráfico se cobraron la vida de 1.160 personas. A veces nos parece solo una cifra lejana y silenciosa. 1.160 personas es como si en Madrid toda la población del Berrueco y de Lozoya desapareciera, o como si una tercera parte de la población de Alcolea del Río, que usted conocerá muy bien, en Sevilla, de pronto pues ya no estuviera más. Así de sencillo. 1.160 personas, cada una con su propio nombre y con su propia historia, que podría ser la nuestra, de la de cualquiera de nosotros. Mire, señor ministro, creo que es necesario que actuemos y que actuemos ya. Y me remito a las palabras de Paco. Paco decía que quería volver a trabajar en la universidad, que su sueño era volver a ir en moto. Cuando le ocurrió su accidente, decía que su hermano, que también es motero, estaba muy tocado y que iba a dejar de montar en moto. Y yo le dijo, no, sigue montando en moto porque cuando vuelva a montar en moto quiero que seas la primera persona con la que yo vaya. Señor ministro, que nunca se rompan más sueños a causa de un mal bache, ni por falta de señalización, ni por un guardarraíl que corta la vida. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Mire, quería agradecer personalmente al ministro, al señor Zoido, su sensibilidad con los accidentes de tráfico. Yo creo que eso es lo más importante que necesitamos para empezar a trabajar, esa sensibilidad y ese compromiso con la seguridad vial. Y la verdad es que, en ese sentido, quiero que el señor ministro sepa que me tiene de su lado, que conozco la DGT profundamente, he trabajado 10 años en ella, como usted bien sabe, y que para mí uno de los objetivos de estar aquí en esta Cámara es precisamente eso, que llegue algún día en que los accidentes de tráfico nos lo tomemos en serio, porque, como decía antes, nos puede pasar a cualquiera de nosotros y, como decía el ministro, y lo siento profundamente en ese sentido, porque usted sé que tiene esa sensibilidad porque lo ha vivido. Mire, yo creo que eso es el primer paso y creo que tenemos mucho ganado en ese sentido con usted. Y comentaba usted el compromiso que efectivamente ha planteado de ese pacto de Estado por la seguridad vial. Yo le diría que está muy bien, que me sumo, que por supuesto en Ciudadanos nos sumamos, pero que necesitamos hechos y necesitamos presupuestos, señor ministro. Si no invertimos en seguridad vial, si no invertimos para acabar con esos guardarraíles que hoy por hoy están mutilando a motoristas en España, no conseguiremos nada. Necesitamos presupuesto, insisto en ello. La seguridad vial no se gana solamente con palabras o con pactos de Estado. Necesitamos presupuesto, necesitamos herramientas y, como le decía, y medidas concretas que además la DGT tiene. Usted comentaba que los accidentes de moto habían descendido en 2016. Mire, señor ministro, usted sabe como yo que esos datos no están consolidados. El único dato fiable que tenemos hoy en día de accidentes de moto son los datos de 2015, porque, como usted sabe, esos datos incluso no se consolidan a veces hasta septiembre de este año, que es lo que ha ocurrido realmente en 2016. Muchos más motoristas a lo largo de 2016, cuando se consoliden los datos, habrán perdido la vida. Y lo que sí sabemos es que de 2015 a 2014 hay 45 motoristas menos en nuestras carreteras. Así que, sinceramente, creo que debemos de tomarnos los datos muy en serio, pero debemos de tomarnos sobre todo las ideas, las sensaciones de las víctimas muy en serio. Usted ha comentado una serie de medidas urgentes y me parece bien. El ICOL para motos, el INVIVE. Sí, señor ministro, el INVIVE lo puede utilizar también para las motos, no es una cuestión solamente para la velocidad. Insiste en la instrucción de vigilancia de la Guardia Civil, que hacen un trabajo excelente. Yo he trabajado, como le digo, con ellos durante 10 años, pero la vigilancia no lo es todo. Tenemos que optar también por la prevención y por tomar medidas, como le digo, que presupuestariamente sí son viables, como sustituir esos guardarraíles
de nuestras carreteras, en aquellos tramos que se pueden, que es viable saber dónde están esos tramos más peligrosos, donde se pierden las vidas, se puede saber y se puede saber ya sustituir los guardarraíles en esas zonas. Y eso sí es presupuestariamente viable, insisto. Todas las medidas que se tomen son importantes, pero, señor ministro, insisto, tómenlas ya, hagamos el trabajo ya, no perdamos el tiempo en papel o en medidas que al final no traen resultados. Necesitamos cambiar la vida o salvar las vidas de muchos motoristas que hoy en día se las siguen jugando en una curva, se las siguen jugando en un bache y, sobre todo, se las siguen jugando en esos guardarraíles. Usted daba la cifra igual que yo. Estamos hablando de que prácticamente la mitad de los fallecidos en accidente de moto ocurren por salidas de vía y de ellos la mitad ocurren porque ciegan su vida, porque acaban cortando su vida en un guardarraíl. Eso no lo podemos permitir, señor ministro. Tenemos que actuar y podemos actuar ya. Mira, hay una teoría que dice que aquellas personas que hemos perdido a alguien cercano, al que amábamos, alguien que se ha muerto antes de tiempo, debemos de vivir el doble y debemos de vivir por nosotros y por ellos. Pues mire, señor ministro, yo creo que aparte de vivir el doble, creo que debemos de esforzarnos el doble. Y yo le propongo 4 medidas concretas, muy concretas, que podemos empezar a hacer ya, no mañana, sino hoy. Identificar las zonas peligrosas de toda la red de carreteras utilizando los datos de accidentes y el algoritmo de cálculo similar al INVIDE de la Dirección General de Tráfico específico para motos. 2. Informar a los motoristas y a las asociaciones que nos acompañan para que distribuyan esa información en tiempo real de cuáles son esas zonas, por Internet, por sistemas de navegación y, por supuesto, en la propia vía. Por ejemplo, señalizando, cambiando el color, tan sencillo como cambiar el color de las líneas de la vía de blanco a verde, para que se vean, para que el motorista sienta que está en una zona diferente. Sustituir, por supuesto, de manera inmediata los guardarraíles en aquellos tramos más peligrosos que se pueden identificar y que quizás no sea mucho, señor ministro, y que debería de verdad de pelear en el presupuesto para que eso se haga. Y, por supuesto, informar a comunidades autónomas, a diputaciones y ayuntamientos para que ellos también señalicen y cambien los guardarraíles en sus zonas de competencia. Sinceramente, le insisto, las víctimas no son números, son historias y recuerdos de los que se van y son muescas y heridas de la vida de los que se quedan, señor ministro. Actuemos.